Hola, ¿qué tal, queridos emprendedores? Bienvenidos sean a un video más en donde te voy a mostrar nuevamente cómo descargar videos de Facebook. Es importante mencionarte que yo ya tengo un video explicando cómo descargar videos de Facebook, pero recientemente Facebook hizo una actualización la cual ya no te permite hacer clic derecho para poder entrar a la parte de inspeccionar y extraer la URL del video que te permite descargarlo. Pero bueno, este video está hecho para todas aquellas personas que me estuvieron dejando sus comentarios en el primer video, que dicho sea de paso, si no has visto ese video te invito a verlo. Voy a dejarte una tarjetita que está apareciendo justo en este momento en la parte superior derecha de este video y puedes hacer clic ahí y ver mi video número 1, que básicamente es el complemento de este video. Y realmente estoy haciendo esto para poder apoyar a todas aquellas personas que necesitan ayuda y no pudieron conseguir el objetivo, que es descargar videos de Facebook. Muy bien, queridos emprendedores, pero bueno, antes de continuar me gustaría invitarte a suscribirte a este canal en el caso de que todavía no te hayas suscrito. De verdad me apoyarías muchísimo con tu suscripción. Te recuerdo que suscribirte es completamente gratis y solamente te cuesta un clic. Y solamente te cuesta un clic. Muy bien, queridos emprendedores, comencemos con este video. Antes que nada me gustaría recalcar que de verdad yo leo todos sus comentarios y tomo muy en cuenta sus sugerencias, así es de que por esa razón estoy haciendo este segundo video para poder explicarte con más detalle cómo descargar videos de Facebook. En este momento me encuentro en la ventana principal de mi canal de YouTube, el cual, si no lo has visto, por supuesto estás invitado a visitarlo y revisar un poco el material. Quizás hay algo que te guste y te puede ayudar en algo. Muy bien, voy a mostrarte que aquí en mi campanita de notificaciones tengo el comentario de Sergio Núñez. Espero que estés suscrito, amigo. Espero que estés viendo este video también. Te mando un saludo y agradezco mucho tu aporte y tu comentario. Recibí bastantes comentarios similares a este, donde dice: no me funciona ni con M solo ni con MBasic. La verdad, en el video anterior expliqué cómo extraer la URL del video agregando simplemente la letra M en la barra del navegador para poder cambiar tu navegador de Chrome a un ambiente de dispositivo móvil. Y bueno, eso es justo lo que te voy a mostrar en este momento a continuación, pero me di cuenta que muchas personas estaban complicándose mucho y cada que ponían esta letra M en la URL eran redireccionados directamente a Facebook Watch y no cumplían el objetivo de poder extraer la URL para descargar el video de Facebook. Pero bueno, voy a hacer clic en el comentario de Sergio Núñez y vamos a ver su comentario directamente en el video. Permíteme poner pause para que no nos moleste el ruido de la publicidad. Aquí tengo el comentario de Sergio Núñez, que hace un par de horas, bueno, me avisó que es redireccionado a esta URL y quizás tú estás viviendo lo mismo, las mismas complicaciones. Y mira, te voy a mostrar lo que debes hacer. Por ejemplo, vamos a visitar la URL de Sergio Núñez y nos redirecciona a este video. ¿Qué necesitamos hacer para descargar este video? Es bien simple. Aquí hago clic derecho y no me muestra la URL del video. Estoy haciendo clic derecho, no es posible mostrar las opciones adicionales que me permiten extraer la URL. ¿Qué debo hacer? Entonces, en este momento lo que tú debes hacer es doble clic en el video para poder entrar a la parte donde se encuentra el video. Permíteme hacer un pause a este video y te vuelvo a mostrar que con clic derecho no funciona. Y eso es justo lo que estoy recibiendo en comentarios, que no pueden hacer, el clic derecho no funciona más. Y cuando eso sucede, significa que si tú ya estás dentro del video, la URL que tú necesitas se encuentra en la parte superior, justo en nuestra barra del navegador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es aplicar justo lo que mencioné en el video anterior, eliminar todo lo que tiene HTTPS hasta la www. Reemplazamos eso por la letra M. Esto, colocar la letra M nos va a hacer que nos envíe a la versión móvil, pero desde el mismo navegador. Así es de que nada más agregamos la letra M y hacemos clic en Enter. Y ya con esto estamos en la versión móvil, pero desde el navegador. Así es de que, bueno, lo que necesitamos hacer aquí es darle play a este video y vamos a hacer clic derecho en cualquier campo fuera del video. Este dato es bastante importante y es la razón por la cual se les está complicando mucho poder descargar los videos de Facebook. Aquí el clic derecho debes hacerlo fuera del video, pero primero debes darle play al video, debe reproducirse y enseguida haces clic derecho, justo lo que voy a hacer en este momento. Déjame ver si puedo silenciar el video, voy a darle clic en play. Comienza la reproducción, déjame bajar el audio.
Y en este momento el video está avanzando, ¿ok? Entonces, ¿qué hago en este momento mientras el video está en reproducción? Bueno, hago clic derecho y ahora sí me voy a la parte donde dice inspeccionar. Se nos abre este panel en la parte inferior y vamos a la parte donde está seleccionar elemento. Hacemos un clic en este pequeño icono y ahora sí hacemos un clic sobre el área del video. Muy bien. Ya en este momento tenemos la URL del video que aparece aquí en la parte inferior. Hacemos doble clic. Recuerda, es la URL que viene después de donde está la palabra src, que significa source o fuente. Con doble clic es más que suficiente para que se seleccione toda la URL que está entre las dos comillas. ¿Ok? Las comillas no debes tocarlas. Entonces simplemente haces la combinación en tu teclado de Control C, o si estás en una computadora Mac, utiliza la combinación de teclas Comando C, y con esto ya habrás hecho copiar, como es como si hicieras un clic derecho copiar. Vamos a abrirnos una nueva ventana en el navegador y hacemos Control V, o también si estás en Mac, utiliza la combinación de teclas Comando letra V al mismo tiempo. Pegamos aquí la URL que acabamos de extraer y simplemente hacemos clic en Enter. Muy bien, esperamos un par de segunditos. Y listo, ya tenemos aquí el video que vamos a descargar. Déjame bajar el volumen. Y lo único que debes hacer aquí simplemente es encontrar los tres puntitos en la parte inferior derecha del video. Haces un clic y haces clic en descargar. La descarga comienza en la parte inferior izquierda y es así de simple como extraes cualquier video de Facebook. Muy bien, queridos emprendedores, este video ha sido bastante rápido, pero es complemento al video número 1 que ya había hecho hablando sobre este tema. Y espero con esto poder ayudar a todas aquellas personas que no lograban descargar sus videos de Facebook. Dato importante, el propietario del video no tiene forma de saber cuántas veces descargan su video, ni de dónde descargan su video, ni tampoco puede saber quién descargó su video. Así es de que bueno, utilizando este método descargas un video directamente de Facebook sin tener que exponerte a aquellas páginas que te ofrecen descargar un video, pero al entrar a estas páginas puedes descargarte un virus y no vale la pena correr ese riesgo. Muy bien, en este momento ya terminó la descarga del video y listo, ya lo tengo en mi ordenador. Y muy bien, queridos emprendedores, el objetivo de este video se ha cumplido. Si este video te ayudó, por favor no olvides dejar tu pulgar arriba. Considera suscribirte, sabes que me apoyarías muchísimo con tu suscripción. Y claro, no puedo despedirme de ti sin antes recordarte activar la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo video. Muy bien, queridos emprendedores, no olviden dejar sus opiniones, sugerencias en la cajita de comentarios. Yo los leo y tomo mucho en cuenta todas sus sugerencias para poder crear un próximo video. Así es de que bueno, sin más por el momento, estimados emprendedores, les deseo mucho éxito y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.